tardes, bienvenidos al último video de la unidad 3, aunque sea el último video teórico, después van a ver los videos prácticos, en el que vamos a terminar de ver la documentación respaldatoria. En este caso, lo único que nos queda ver son los cheques y pagaré, que la diferencia que tienen con los documentos que vimos anteriormente, y por eso los vemos en otro video, es que no solo funcionan como documentación respaldatoria, sino que también operan como medio de pago, es decir, me cambian la deuda que yo tenía, ya sea saldándola en el caso del cheque o convirtiéndola en el caso del pagaré. Arrancamos con cheques, que es una orden de pago pura y simple librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en una cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto. El cheque es esto, es un papel, ahí tienen un ejemplo, en el que se establece y se le ordena al banco determinado que le pague a tal persona determinada cantidad de plata. Es simplemente eso, opera como veíamos con las órdenes de pago, pero en vez de el sector de compras, decirle al sector de tesorería, acá nosotros le estamos diciendo al banco, sí, autorizo a que a esta persona vos le des esta cantidad de plata. Partes intervinientes. Tenemos primero al librador, que es quien emite y firma el cheque, es decir, quien está pagando. El banco girado, que es el banco cuyo nombre y domicilio está impreso en el cheque, que es el banco en el que nosotros tenemos la cuenta corriente bancaria y le estamos diciendo, dale plata a esta determinada persona. Beneficiario es quien tiene el cheque y quien va a recibir la plata. El endosante, después lo vamos a ver bien en detalle, pero es quien transfiere los derechos del cheque colocando su firma al doso. El endoso, ahora lo vamos a ver bien, pero bueno, es una forma de transferir el cheque. El cheque capaz dice a nombre de Francisco Sarich y yo lo endoso y digo, le transfiero este derecho de cobro a Andrea Rivero. Y ahí yo me convertiría en vez de el beneficiario en el endosante. Y el portador es quien presenta el cheque para su cobro, es quien tiene el cheque físicamente. Entonces, requisitos para emitir un cheque. Esto sale de la ley de cheques. Tiene que decir la indicación del lugar y de la fecha de creación-emisión. Tiene que tener la denominación cheque en algún lado del texto, en el idioma empleado para su redacción, es decir, español. Tiene que tener un número de orden impreso en el cuerpo del cheque, que es el número que conocemos como número de cheque. Va a tener que tener el nombre y el domicilio del banco contra el cual se libra el cheque. Estas últimas tres características suelen estar preimpresas, es decir, el banco ya nos da el cheque impreso con que diga cheque tanto, que diga el número y que diga el nombre del banco y el domicilio que tiene. Vamos a tener que especificar si es al portador o a favor de una determinada persona, porque tenemos esas dos opciones. Podemos poner a nombre de Andrea Rivero o podemos poner al portador, que es cualquier persona que tenga físicamente el cheque, lo puede cobrar. Vamos a tener que poner la cantidad del cheque, es decir, el monto que estamos ordenándole al banco a pagar, que tiene que estar expresado en letras y en números, y tenemos que aclarar el tipo de moneda. En nuestro caso sería pesos argentinos. El nombre de titular, que soy yo el que estoy emitiendo el cheque, el domicilio mío, el número de cuenta del que yo quiero que me debiten este cheque y el número de quit o quill del titular de cuenta, es decir, yo. Y firma del librador, también yo tengo que firmarlo, la persona que emite el cheque. Todos estos son requisitos esenciales del cheque. Si alguno de estos no se cumple, el cheque pierde validez. Ahora vamos con con los tipos de cheque. En principio, nuestro primer cheque que tenemos es el cheque común o a la fecha, que es aquel cheque que solo tiene fecha de emisión. Es decir, desde que yo lo emito, lo puedo cobrar. Es decir, el tenedor lo puede presentar para su cobro el mismo día de emisión o dentro de los 30 días de emitidos. Si pasan esos 30 días, ahí sí, el cheque vence o expira y deja de ser válido. Pero desde que el momento que lo emití, puedo ir a cobrarlo. Y como contraposición a este tenemos al cheque diferido, que es una orden de pago librada a fecha determinada, pero posterior a la fecha de emisión. Entonces, en este caso vamos a tener dos tipos de cheque. Vamos a tener dos tipos de fechas, perdón. En este cheque vamos a tener fecha de emisión y fecha de cobro.
La fecha de emisión es la fecha en la que yo estoy haciendo el cheque. Y la fecha de cobro es a partir de la fecha en la que yo estoy autorizando al portador a ir al banco y cobrar este cheque. Esto por lo general se hace porque yo, capaz en el momento en el que estoy emitiendo el cheque, no tengo los fondos necesarios, entonces lo hago a 30 días, que yo ahí sí sé que voy a tener la plata en la cuenta corriente. Otra característica es la fecha de pago no puede exceder los 360 días desde la fecha de emisión. Es decir, si yo lo estoy emitiendo el 1 de enero de 2026, no puedo poner fecha de pago el 2 de enero de 2027, sino que voy a tener como límite 31 de diciembre de 2026. Y tenemos que entonces el tenedor lo va a poder presentar para su cobro a partir de la fecha de pago o dentro de los 30 días siguientes. Siempre desde fecha de cobro tenemos 30 días. Lo mismo pasa con el cheque común. Cheque común lo único que piensen que es que la fecha de emisión y la de cobro es la misma. En cambio en esta se divide en dos. Y van a ver que a lo largo de los prácticos nosotros vamos a llamar a esta fecha de cobro como fecha de cobro, fecha de pago o fecha de vencimiento. Los tres son sinónimos. Eso como división principal de los cheques. Y además vemos que cada uno de estos cheques hay distintas formas de emitirlo. En principio, según la designación del beneficiario, que puede ser al portador o nominativo, según la posibilidad de cobro de ventanilla, que puede ser cruzado o sin cruzar, y sin la posibilidad de endoso, que puede ser a la orden o no a la orden. Ahí vamos a ver cada uno en detalle. Entonces, según designación de beneficiario, primero tenemos el cheque al portador o el cheque nominativo. El cheque al portador es aquel cheque en el que no se menciona el nombre del beneficiario y se puede dejar en blanco o escribir al portador. Y es que la persona que tiene el cheque físicamente es el que tiene el derecho a cobrarlo. Entonces, el banco se lo paga a quien se presente y no necesita endosarse porque si yo tengo un cheque del portador y quiero endosárselo a Andrea, simplemente con dárselo, Andrea ya tiene ese derecho a cobro. Y en cambio, el cheque nominativo es un cheque que se dice específicamente quién lo va a cobrar. Dice María Andrea Rivero lo va a cobrar tal día, tal fecha. Queda el detalle. Esa sería nuestra primera clasificación. Para nuestra segunda clasificación, teníamos según la posibilidad de endoso. Primero que nada, tenemos que ver qué es el endoso. El endoso es ceder a otra persona mediante la firma al dorso los derechos sobre un documento. Es decir, yo tengo un cheque que dice em, páguese a Francisco Saritz tal cantidad de plata, tal fecha. Y yo ese cheque se lo quiero dar a Andrea para pagarle algo que le debía. Entonces se lo endoso. ¿Cómo lo endoso? Doy vuelta al cheque y en el reverso pongo endoso a tal persona y firmo y pongo los datos nuevos de la persona que cobra el cheque. Es decir, tengo que poner el nombre, la dirección, el teléfono y esa persona también tiene que firmarlo. Entonces, lo que estoy haciendo es transfiriendo los derechos de cobro. Antes lo podía cobrar yo, ahora lo puede cobrar Andrea. Bien. Y entonces, dependiendo de si se puede endosar o no, vamos a tener un cheque a la orden o no a la orden. El cheque es a la orden siempre que no diga no a la orden. O sea, para que el cheque sea a la orden tiene que o decir que es un cheque a la orden o no dice nada. Si no dice nada, se asume que es a la orden. Y en ese caso, el beneficiario puede cobrarlo en ventanilla, depositarlo o puede endosarlo. Y en cambio, si el cheque dice no a la orden, el cheque no puede endosarse. No afecta al cobro en ventanilla o depositarlo, pero no puede endosarse. Esa es nuestra clasificación inicial. Y nuestra tercera clasificación era dependiendo de si se podía cobrar por ventanilla o no. Esto es porque hay dos maneras de cobrar un cheque. Una es ir por ventanilla y pedir que te den el dinero ahí en efectivo y la otra es pedir que te depositen ese monto en tu cuenta corriente bancaria. Entonces, ¿cuándo se puede cobrar por ventanilla? Cuando el cheque no sea cruzado. Si el cheque no es cruzado, puede ser cobrado por ventanilla. Pero si el cheque es cruzado, es decir, que lleva dos líneas paralelas en alguna esquina del cheque, eso indica que es un cheque cruzado y que no se puede cobrar en ventanilla. Por lo que sí o sí tiene que ser o depositado o endosado.
Y, importante, otro motivo por el cual el cheque no puede ser cobrado por ventanilla es cuando el importe del mismo supera los 50.000 pesos. Esto tiene que ver con la ley de cheque también y tiene que ver con cuestiones de evasión y de controlar la plata que está en efectivo. Bien, entonces, el banco podría negarse a pagar un cheque por falta de fondos, por falta de alguno de los requisitos esenciales que habíamos visto hoy, porque está raspado o tiene alguna enmienda un poco rara, porque no está bien endosado, porque la firma es dudosa, porque los endosos están tachados o excedieron su límite, que el límite es 2 endosos, y porque tiene alguna denuncia de extravío o robo o porque el cheque se venció efectivamente. Por todas esas razones nos pueden rechazar el cheque. A nosotros lo que más nos importa es si falta alguno de los requisitos esenciales, porque ustedes tienen que saber bien que tiene que tener un cheque y darse cuenta que si no lo tiene, el cheque no se puede cobrar. Entonces, acá además vamos a ver un resumencito de cómo se contabiliza, que no es, no lo vamos a ver tan en detalle en los prácticos, pero bueno, para que sepa. Primer punto importante es que si los cheques son a la orden o no, o son cruzados o no, no nos afecta a la forma de contabilización. Lo mismo si es nominativo o al portador. Cómo se contabilizan no nos cambia. Si nos va a cambiar si lo recibo o lo emito y si el cheque es común o diferido. Pero el resto de las cuestiones no me afectan a la forma de contabilización. Entonces, si yo recibo un cheque y es común, me va a subir caja. Lo voy a imputar a la cuenta caja porque el cheque común ya está fecha de cobro. Entonces tiene la disponibilidad y la liquidez igual a la que tiene el efectivo. Porque yo en ese mismo momento lo puedo usar como medio de pago o en ese mismo momento me puedo ir al banco y pedirle que me den esa plata. Entonces, al tener las mismas características que el efectivo, cuando recibo un cheque común va a caja. Y cuando recibo un cheque diferido, no tiene las mismas características de caja porque todavía no lo puedo cobrar, entonces eso se registra en el activo cheques diferidos a cobrar, porque es un derecho que yo tengo a cobrar en el futuro. Y en emitidos voy a tener que ver de nuevo si es común o diferido. Si es común, me va a bajar banco XX cuenta corriente. Esto es porque yo, si estoy emitiendo un cheque común, el proveedor puede darse media vuelta, ir a cobrar al banco y esa plata ya me disminuyó. Obvio, puede ser que lo haga a los 29 días, pero yo tengo que marcar en mi contabilidad que ya la plata que emití en ese cheque la tendría que tener no la tendría que tener disponible en el banco porque es plata destinada a pagar ese cheque. Entonces lo registramos directamente en banco XX cuenta corriente. Y si es un cheque diferido, lo registramos en la cuenta de pasivo cheques diferidos a pagar, o sea, la contraria a cheques diferidos a cobrar. No vamos a ver tanto en detalle esto en los prácticos, pero bueno, para que ya vayan sabiendo cómo se registra para cuenta base. Con esto terminamos cheques y pasamos a pagaré. El pagaré es una promesa escrita donde una persona se compromete a pagar a otra una cantidad determinada de dinero en un plazo indicado en el documento. No es un medio de pago igual que el cheque, porque yo no lo estoy pagando en el momento, pero sí se considera como una transformación de la deuda. O sea, si yo al proveedor le emito esto, estoy transformando la deuda que tenía a este documento. Entonces cambian las características, entonces no es únicamente un documento respaldatorio, sino que me genera un cambio en mi situación patrimonial. Los requisitos son similares a los del cheque, tiene que tener lugar y fecha de emisión, lugar y fecha de vencimiento, nombre del beneficiario, importe en letras y números, motivo por el cual se emite y nombre y firma del librador. El formato no está definido en ningún lado, sí el contenido mínimo, pero puede ser de distintas maneras. A muchos de ustedes, quizás cuando vinieron para Bahía y tuvieron que alquilar, les hicieron firmar un pagaré como garantía del contrato de alquiler. Entonces, hay veces que hay un formulario
pro forma, como este que les muestro acá, que es similar a un cheque, y hay otros que simplemente es escrito, que uno escribe cuánto va, cuánto le debe a tal persona, cómo se compromete a pagarlo y los datos y no más que eso. También tenemos tipos de pagaré en base al vencimiento. Tenemos el vencimiento a la vista, se paga en el momento de ser presentado para su cobro. O sea, desde el momento en el que yo emito el pagaré, ya tiene el derecho la persona que va a cobrar esto a cobrarlo. Es decir, ya puede desde el día 1 reclamarme esa plata y yo se la debería pagar. A tantos días de la fecha es como si fuera un diferido. Yo no voy a decir me comprometo a pagar en cualquier momento, sino que me comprometo a pagar en 60 días tal monto. Entonces la fecha de vencimiento se cuenta a partir del momento de su emisión. Y similar a esta, pero a día fijo determinado. En vez de decir voy a pagar en 60 días, voy a decir voy a pagar el 17 de agosto de 2026. Esos son los tipos de vencimiento. Y otro tema que tenemos que ver acá es el protesto del pagaré. Que el protesto del pagaré es un acto formal que deja constancia de que el pagaré no fue pagado al vencimiento. Es decir, que yo como persona que iba a cobrar determinada plata no me la pagaron y estoy reclamándolo. Esto es un acto administrativo que se tiene que hacer en frente de un escribano, que tiene determinados implicancias legales y que su finalidad es permitir al acreedor, es decir, a la persona que está haciendo el protesto, que quiere cobrarlo, iniciar un juicio ejecutivo, pudiendo solicitar el embargo de los bienes de firmante o pedir su quiebra. Es decir, la persona que me tiene que pagar no me está pagando, entonces yo le puedo hacer un juicio y que la justicia determine que le pueden embargar tantos bienes para satisfacer el pago. Eso es en principio. Y ahí nos nacen dos tipos de pagaré, que es el pagaré con protesto y el pagaré sin protesto, que es los pagarés que contienen la cláusula sin protesto. No es necesario realizar este trámite para iniciar el juicio, es decir, no hace falta protestar el pagaré, sino que directamente puedo iniciar juicio administrativo. Juicio ejecutorio también sería. Y si no dice nada o dice con protesto, para embargar los bienes necesitamos tener el protesto antes. Y el plazo para protestar el pagaré es de 2 días hábiles posteriores al vencimiento del pagaré. Y la última clasificación que tenemos de pagaré es si es a la orden o no, que es muy similar a lo que veíamos en cheque. La única diferencia es que el pagaré se asume que es no a la orden, es decir, si no dice nada, no puede endosarlo. Y para poder endosarlo, tiene que decir algo, que es lo inverso al cheque. Si el cheque no decía nada, asumíamos que era la orden. En cambio, el pagaré, si no dice nada, asumimos que es no a la orden. Y el endoso tiene el mismo razonamiento que tenía en el cheque. Y finalmente tenemos la contabilización, que de nuevo, si es a la orden o no, si es sin protesto o no, o si tienen distintos tipos de vencimiento, no cambian la forma de registración, sino que lo único que va a cambiar es si yo estoy emitiendo un pagaré o si estoy recibiendo un pagaré. Si estoy recibiendo un pagaré, lo voy a registrar en la cuenta contable de activo documentos a cobrar, y si estoy emitiendo un pagaré lo voy a registrar en la cuenta contable de pasivo documentos a pagar. Con esto terminaríamos lo que es la unidad 3, todo lo que es la parte teórica, y ahora pueden seguir con los videos de la práctica y con la resolución de los ejercicios planteados en el cuadernillo.